Hola, buenos días, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 1, conformado por su servidor de Entreviño, Emiliano Dávila, Daniela Ramos, Ariana Barbosa, Alexa Romero y Lucas Jiménez. Nosotros estaremos elaborando este video conforme a nuestro PIA, el último trabajo de la materia temas selectos de física de nuestro último semestre ya de la prepa. Ya es el último. Estamos muy contentos hasta donde hemos llegado y elaboramos este proyecto muy lleno de cariño. De todo está la preparatoria número 6 y a la maestra Jessica Valdés. Introducción. En este proyecto realizamos varios prototipos para representar diferentes principios de la física que hemos aprendido en clase, a través de materiales sencillos y un poco de creatividad de cada uno de nuestro equipo. Buscamos entender cómo funciona la presión de los líquidos, cómo se comporta el calor, cómo interactúan las cargas eléctricas y cómo se mueven las ondas. Cada experimento nos permitió ver de forma práctica lo que muchas veces solo imaginamos en teoría. A continuación les mostraremos lo que hicimos y lo que descubrimos cada uno. Principio de Pascal. El principio de Pascal se define como los cambios de presión en cualquier punto fluido encerrado y en reposo. Se transmiten hacia todos los puntos de fluido y actúan en todas las direcciones. En su descripción tenemos que una prensa hidráulica es un dispositivo que utiliza presión hidráulica, como lo dice su nombre, para comprimir materiales. El prototipo consta de 2 cilindros interconectados llenos de un fluido incompresible, como agua o el aceite. Un cilindro es más pequeño que el otro, lo que permite multiplicar la fuerza. El principio de Pascal, enunciado por el físico matemático Blaise Pascal en el siglo XVII, es fundamental para comprender los comportamientos de los fluidos en reposo y en movimiento. En su fórmula tenemos que fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. El prototipo de principio de Pascal está hecho por 2 jeringuillas, una de 10 y 20 mililitros, una manguera transparente que conecta con las jeringuillas, un soporte de madera que en este caso sería de batelengua, un colorante para líquido que iría en la manguera, cosas adhesivas como el silicón y el cola loca, y materiales reciclables, ya sea hojas de máquina o cartón. En conclusión, de este prototipo del principio de Pascal es fundamental para la física, ya que aplica muchas cosas de la vida cotidiana y en la industria, y permite comprender la fuerza que se puede aplicar en la presión hidráulica. A continuación les hablaré sobre la segunda ley de la termodinámica. La termodinámica habla sobre que es una ciencia teórica. Esta pasa por alto algunos detalles sobre el sistema en conjunto. Su fundamento es la conservación de la energía y el hecho de que el calor fluye de lo caliente a lo frío, pero no en sentido contrario. La segunda ley de la termodinámica establece que no todo el calor realizado es trabajo. Fue formulado por primera vez en 1824 y fue por Sandy Carnot. Yo haré la continuación de la segunda ley termodinámica. Con nuestro prototipo pudimos demostrar que la segunda ley de la termodinámica fue que establece que el calor fluye de un cuerpo caliente, obviamente, o de un cuerpo frío, que en todo proceso hay una tendencia natural o un aumento de la entropía. Esto muestra cómo la energía térmica afecta el comportamiento de los gases y cómo se transfiere el calor aumentando o disminuyendo este desorden que es la entropía del sistema. Para los materiales que utilizamos en nuestro prototipo fue agua, hielo, agua caliente, un recipiente y globos. Como conclusión, también tenemos que en general se considera que la segunda ley de la termodinámica se aplica a todas las formas de energía. Se considera que es cierta porque nunca se ha encontrado una excepción en ella. Si no fuera válida, se podría construir una máquina de movimiento perpetuo. También utilizamos 2 recipientes, uno con agua helada y otro con agua caliente. Al colocar un globo en la boca de una botella en el recipiente con agua caliente, el aire se expande por toda la botella y por el aumento de la temperatura, y el globo se infla. En cambio, al de agua fría se le contrae y el globo se desinfla. Para seguir con esta explicación, en la etapa número 3 hablaremos mi compañero Luca y yo sobre el tema que nos tocó, que fue la ley de Coulomb. La ley de Coulomb fue formulada por Charles Augustin Darwin, físico francés del siglo XVIII. El columbio se refiere a la cantidad de electricidad
que es transportada mediante una corriente de 1 amperio. Este fue por el físico francés Charles de Coulomb en los siglos XVIII y XIX. El proyecto muestra la ley de Coulomb, la cual establece que la fuerza entre dos cargas eléctricas depende de su magnitud y la distancia entre ellas. Usamos 2 bolitas de aluminio suspendidas que frotamos para cargarlas eléctricamente. También cargamos una regla con franela y al acercarlas las bolitas reaccionaban. Si tenían cargas iguales se repelían. Si eran cargas opuestas se atraían. Este comportamiento ejemplifica cómo las cargas ejercen fuerzas entre sí, dependiendo de su signo, tal como se describe en la ley de Coulomb. Para el prototipo usamos varios materiales, en total 5, que fueron un batelenguas, pintura, aluminio, franela y una regla. En conclusión, la ley de Coulomb nos permite comprender cómo interactúan las cargas eléctricas en nuestro entorno. A través del prototipo observamos que de forma sencilla que las cargas del mismo signo se repelen y las del mismo signo opuesto se atraen. Este principio es fundamental para entender fenómenos eléctricos básicos y el cómo se comportan los objetos cargados en la vida cotidiana, además de ser la base para muchos dispositivos tecnológicos actuales. Empezamos con la definición de onda. La onda puede ser definida como la transmisión de energía sin que exista un transporte de materia debido a la perturbación de un medio o un vacío. La perturbación es la variación de una magnitud física en un punto en el espacio. Puede ser la presión, la densidad, la intensidad del campo eléctrico, la posición de las partículas, etc. Conocimos 2 tipos de ondas, que fueron las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. Las ondas mecánicas son el medio de propagación como el sonido o el aire o el agua. Y las electromagnéticas son la luz que puede viajar incluso en el vacío. Daré la continuación del tema movimiento ondulatorio. Aquí es donde identificamos 2 formas en que las ondas se pueden mover. Existe la onda transversal y la onda longitudinal. La onda transversal es donde las partículas del medio se mueven en dirección perpendicular a la propagación. Y la longitudinal es donde las partículas vibran en la misma dirección en la que se mueven. Además vimos también sobre las magnitudes que se caracterizan a una onda, como es la frecuencia. Esta es cuántas veces vibra en un segundo. También viene el periodo, que es el tiempo que tarda una vibración, la longitud de onda, que es la distancia entre 2 crestas o compresiones. Está también la amplitud y la velocidad de propagación de la onda. En el prototipo del movimiento ondulatorio se utilizaron palitos de madera y una limpia negra para representar las ondas. Cada palito está colocado de forma que limita el movimiento de una onda transversal, simulando sus crestas y valles, y además está decorado en las esquinas con detalles de foamy de colores. Este prototipo fue hecho con palitos de brocheta, foamy moldeable y listones. En conclusiones de este prototipo, se logró representar de manera creativa y visual el comportamiento de las ondas usando materiales sencillos, y con esto da a entender las diferencias de los tipos de ondas y sus características, como las frecuencias, amplitud y longitud de onda. Bueno, como conclusión de todo esto, pues lo que aprendimos a través de todos los prototipos que realizamos fue que llevamos en práctica conceptos que a veces eran abstractos en la teoría, como el principio de Pascal, en donde nos dimos cuenta de cómo funcionaban los ruidos. También la segunda ley de la termodinámica, de cómo observamos que el calor sí disminuye, cómo se comporta con los gases. Con la ley de Coulomb comprobamos cómo interactúan las cargas eléctricas en este caso. Y con el modelo de las ondas comprobamos las formas en las que energía se transmite a través de medios materiales o sin vacío. Estas actividades no solo fortalecieron nuestro conocimiento, sino que también fomentaron la creatividad y el trabajo manual y el pensamiento científico de cada uno de los integrantes de nuestro equipo. Cada prototipo fue una forma de hacer visible lo invisible, demostrando que la física está en todas partes y que entenderla es posible con ingenio, observación, experimentación y un poco de creatividad.